parta tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Estás escuchando la 1000 AM, la voz de la bendición. Buenas tardes, pastor. Bendiciones y bienvenido a la 1000 AM, la voz de la bendición. Buenas tardes, gracias y paz a usted pues que nos está ayudando aquí y a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, por la página de La Voz de la Bendición y pues por mi Facebook personal también. Un saludo a cada uno pues de los que estamos conectados a esta hora de la tarde. Vamos hoy a hablar un tema que es muy poco común en lo que se refiere a congregaciones y a programas de radio y toda esa cuestión, porque es la iglesia actualmente está pasando por una situación bastante crítica en el aspecto de la madurez espiritual. ¿Por qué crítica en la madurez espiritual? Porque muchos de los mensajes que nos han dado nos han servido de consuelo y gloria a Dios por eso, nos han ayudado a superar algunas cosas y gloria a Dios por eso, pero muy poco de lo que hemos escuchado en los últimos años de la iglesia nos ha ayudado a madurar espiritualmente para llegar a comprender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y para que podamos entender o para que podamos comenzar, vamos a orar antes. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo creyendo, Señor, de que tú, Señor, has abierto, Señor, esta puerta, Señor, has abierto esta oportunidad para que tu pueblo escuche, Señor, y salga, Señor, de una mentalidad, Señor, de inmadurez, Señor, a una mentalidad más madura, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas primeramente, Señor, para que tú nos utilices, Señor, para que tú, Señor, seas hablando, Señor, a través de nosotros y que cada palabra que sale de tu boca con ese poder de revelación traiga, Señor, a nuestras vidas esa transformación necesaria para ir madurando, Padre. Pedimos, Dios, que toda obra infructuosa de las tinieblas que se quiera levantar en contra de tu conocimiento, Padre, hoy lo sometemos a tu señorío, Señor, y llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento que se levante con altivez en contra de tu verdad, Padre. Y declaramos, Señor, que tú tienes el control y que tú tienes el tiempo, Señor. Y tú, Señor, darás el resultado, Padre, que esperabas, o el resultado, Señor, que ya habías planeado desde antes de la fundación del mundo, después de esta palabra. Y hoy pues queremos empezar buscando Hebreos capítulo 9, verso 1, verso 9, y después el verso 9 al 12 que nos dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ay, ya me perdí. La iglesia del Señor está pasando una etapa bastante crítica en su existencia, a tal grado que lo que se ha ido estableciendo al correr del tiempo como cultos en nuestras congregaciones es un sistema, se ha convertido en un sistema lleno de ordenanzas impuestas que son de la carne. El escritor a los Hebreos nos deja claro que esto cuando dice que todos estos cultos consisten
consisten solo en bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tema que vamos a tratar hoy se llama el tiempo de reformar las cosas o reformar las cosas. Para que podamos entender qué es reformar, la palabra reformar viene de un vocablo griego que es ananeo, que significa, permítame, que significa renovaros, para renovar, hacer de nuevo, y esos son los derivados de esta palabra. Cuando la palabra del Señor o cuando el escritor de los Hebreos viene diciendo hasta el tiempo de reformar las cosas, nos está indicando precisamente y exactamente un tiempo que ya está establecido en que se va a reformar estas cosas. Y muchas veces no hemos escuchado reformar desde la reforma de Martín Lutero hace, yo creo que casi 500 años. Y es necesario pues que nosotros entendamos de que la iglesia tiene que ir en una reforma continua, porque Cristo, que ya está presente, como lo dice el versículo, ¿dónde estamos? El versículo 11 dice, pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Dios viene hablando en el libro a los Hebreos, cuando viene hablando acerca del tiempo de reformar las cosas, este tiempo de reformar las cosas se hizo vigente cuando Cristo se hizo presente. Al momento de que Cristo estableció ese sacrificio en la cruz, esa obra de la cruz, entonces en ese momento empezó un camino de reforma, empezó un camino donde se van reformando muchas cosas. Y cuando estamos hablando de reformar, estamos hablando de volver a renovar. Es decir, cuando el tiempo en el que se va a reformar es el tiempo en el que nos habla Génesis, allá en los primeros libros de la Biblia, cuando dice que Dios se paseaba en el jardín en la tarde y se ponía a conversar con Adán. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En aquel momento, antes de la caída del hombre, había una conexión directa entre Dios y el hombre. Había una comunión directa entre Dios y el hombre, pero a causa del pecado causado por el engaño, entonces eso vino a romperse. Entonces, cuando Cristo viene, como lo dice el versículo 11, estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, cuando ya Cristo está presente y se ofrece nuevamente aquí en la cruz del Calvario, entonces comienza un tiempo diferente, empieza un tiempo de cambio, empieza un tiempo donde, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, habían dos árboles en el huerto. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas sin embargo el hombre comió, y fue cuando cayó, cuando se perdió esa comunión, esa unidad que tenía Dios con el hombre. Entonces, a raíz de eso se vinieron formando muchas cosas, pasaron muchos pactos que no voy a entrar en explicar cada uno de ellos, pero sin embargo tenemos que entender de que todo lo que tenía el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, como lo quieran llamar, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y este santuario terrenal, lo dice el versículo 9, es símbolo para el tiempo presente. Todo esto que miramos en el Antiguo Testamento era símbolo para lo que iba a acontecer ahora en el Nuevo Testamento, después de que Cristo
vino a la cruz del Calvario. Y debemos de entender, amados hermanos, que cuando Cristo viene a nuestras vidas, dice la Escritura de que cuando nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Es decir, somos renovados, somos reformados. Como miramos en el original griego, la palabra ananeo, que significa reformar o que significa renovar. Es decir, fuimos hechos de nuevo. Y vamos a tomar dos frases de esta porción bíblica. Y no creo que me dé tiempo de enseñar las dos, pero sí la que nos concierne. La que nos concierne a nosotros, o la que nos concierne a este tiempo. Y es la reforma de todas las cosas. La frase, hasta el tiempo de la reforma de las cosas, nos dice que hay un tiempo establecido, o hubo un tiempo señalado, que hizo manifiesto esta frase. Me quiero subir un poco a la plataforma que dejó el pastor Jimmy la semana pasada, cuando estuvo hablando acerca de la sangre de Cristo. Y hay algo bien importante que debemos de entender, que antes de hablar de reforma, es que la sangre de Cristo es también no solamente la que nos limpia los pecados, no solamente la que derramó Cristo en la cruz del Calvario, sino que también el Evangelio de Juan nos deja claro que Cristo es la sangre del nuevo pacto, que le dio vigencia hasta el tiempo de la reforma que estamos viviendo. A este tiempo de reforma lo que le dio vigencia fue el sacrificio de cruz en el Calvario. Esta reforma de las cosas no comenzó con las reformas de Martín Lutero. Eso fue un salto que Dios permitió en la historia para que pudiera transicionar a lo que Dios tenía establecido desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros estamos hablando de reformar todas las cosas, esto tiene que ver que, en primer lugar, cuando yo le hablo de la reforma de la iglesia, la reforma de todas las cosas, cuando yo hablo de iglesia, cuando la Escritura habla de iglesia, no está hablando de un edificio de 4 paredes o de un templo bonito. Yo esto siempre lo enseño cuando tengo la oportunidad. Y en este momento la oportunidad que Dios nos está dando es que usted y yo entendamos que la iglesia no es donde yo me congrego, que la iglesia no es aquel edificio bonito, la iglesia no es aquel montón de gente de 5,000 miembros, porque la iglesia de Cristo somos nosotros. Gracias, Jeffrey Torres, por estar viendo este video. Gracias también a los que nos están viendo en la plataforma de La Voz de la Bendición. Un saludo allá para todos. Debemos de graduar, amados hermanos, de que si yo voy a hablar de iglesia, no voy a hablar de donde yo voy a congregarme los domingos, los martes o los miércoles. Si yo voy a hablar de iglesia, voy a hablar de que la iglesia soy yo, la iglesia es usted, la iglesia es el que porta la vida de Cristo, porque dice la Escritura también de que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Entonces, cuando nosotros portamos al Hijo, entonces nos convertimos en casa de Dios, nos convertimos en morada del Espíritu Santo, y por ende nos convertimos en iglesia. Y esta iglesia es la que tiene que entrar en la reforma de todas las cosas, porque si nosotros leemos todo lo que nos habla el capítulo 9 de Hebreos, habla de cada una de las especificaciones del templo, del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, del atrio, del candelabro, del incensario, del lavatorio, y habla detalladamente de todo, absolutamente de todo lo que era el tabernáculo que fue erigido en el desierto. Y nos dice esta carta a los hebreos, que es una carta, yo le digo la carta de los hebreos, le digo la carta de la reforma. Pastor Colón, gracias por estar viendo el video. Compártalo ahí con el grupo de pastores que estamos trabajando juntos. Viene especificando cada una de las cosas que tenía el tabernáculo, pero bien claro nos dice que eso, en el versículo 9, es símbolo para el tiempo
presente. Es decir, es el símbolo para este tiempo de hoy. Todo lo que miramos en el Antiguo Testamento, todo lo que miramos en el tabernáculo, es símbolo para el tiempo presente. ¿Y cuál era el tiempo presente? El tiempo presente es cuando Cristo se presenta como ese tabernáculo erigido, no hecho de manos, sino que celestial. Como nos dice, a ver. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y ojo con esto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo, lo que simbolizaba el tabernáculo, el símbolo del tabernáculo para este tiempo presente era Cristo, porque todo lo que el tabernáculo tenía simbolizaba a Cristo. Las telas, los colores, la plata, el oro, todo tenía que ver con Cristo. Entonces esto viene a ser el símbolo para este tiempo. Pero este consiste, y estos cultos que habían en este tabernáculo consistían en comidas y en bebidas y diversas cosas y ordenanzas acerca de la carne impuestas, dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando estamos hablando de reformar las cosas, debemos de entender de hacer nuevas las cosas. Y mientras yo me preparaba para esto, David Gámez, gracias por estar viendo el video. Mientras yo me preparaba por esto, yo le preguntaba al Señor y le decía, reformando, ¿qué es lo que tenemos que reformar? ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Si algo se ha puesto a pensar usted alguna vez en su vida, ¿qué es lo que usted tiene que renovar? ¿A qué es lo que usted se tiene que reformar? ¿A qué usted como iglesia se tiene que reformar? Vamos a buscarnos en Efesios capítulo 1, 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el 11 nos dice, en él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y si nos vamos más adelante, dice el 3, 9 y 11, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de usted y por medio de mí, que somos la iglesia, a los principados, a las potestades, a los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Germán, bendiciones, gracia y paz. Toda la familia de Revelación y Milagros. Steven Fonseca, también gracias por estar viendo el video. Compártanlo ahí en sus grupos, en sus páginas, para que todos podamos ser edificados. ¿A qué nos tenemos que reformar? Estamos hablando del tiempo de reformar todas las cosas, el tiempo de renovar todas las cosas. Por demasiado tiempo, pero demasiado tiempo, la iglesia ha vivido en un estancamiento espiritual tan lamentable que se han dado cosas en las congregaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Es más, nosotros personalmente, cuando hablamos de propósito de Dios, cuando hablamos de propósito, siempre miramos los púlpitos, siempre miramos servir en la iglesia. Y la primera cosa que el Espíritu Santo puso en mi corazón que tenemos que reformarnos, es reformarnos al propósito eterno de Dios. Porque Dios tiene un propósito, y ese propósito es eterno. Y ese propósito no es que usted y yo estemos detrás. Osman Villanueva, gracias por estar viendo el video. Ese propósito no tiene que ver con estar detrás de los púlpitos, estar detrás de una cabina de radio, no tiene que ver solo con servir en la iglesia, porque este propósito eterno de Dios es simple y es sencillo, y es manifestar a Dios a donde quiera que estemos, manifestar a Dios en nuestra casa, de manifestar a Dios con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestra familia, con nuestra congregación, con todo lo que hacemos, porque dice la Escritura, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y déjeme aclararle algo, este propósito no tiene que ver con lo que usted quiere servir a Dios. O sea, este propósito no tiene que ver con yo quiero hacer esto para Dios. Este propósito no tiene que ver con yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Porque nos dice la palabra en Efesios 11, el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando hablamos de reformarnos al propósito eterno, es reformarnos al plan eterno que Dios tenía desde antes, o que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y este propósito es tan simple, este propósito es tan sencillo, que usted no necesita ser un estudiado para poder servir de esta manera. Usted no necesita un año de teología, usted no necesita seminario. Usted lo único que tiene que hacer es rendirse a lo que Dios ya estableció para nosotros, porque Él estableció un propósito para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo está citando en este pasaje es la intención original de Dios, que es darse a conocer con toda la plenitud de su poder y su multiforme sabiduría, tanto a los poderes celestiales como a los terrenales. Entendiendo mejor esto, iremos avanzando, tratando de manifestar cómo nos encauzamos a este propósito eterno. Dice el texto, el Efesios 3:11, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o decir, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio suyo, por medio mío, por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reformarnos al propósito eterno, parte de la reforma al propósito eterno, es que Dios se dé a conocer a través de nosotros, que la sabiduría de Dios se dé a conocer a través de nosotros, no solo a nivel terrenal, sino que también a nivel espiritual, que todos los principados, que todas las potestades, todo lo que habita en los lugares celestiales, se den cuenta de la sabiduría que Dios ha establecido sobre el hombre, conforme a ese propósito que Dios ha establecido para nosotros. Este propósito eterno no tiene que ver con lo que es lo que a mí me gusta, no tiene que ver con que el culto se mira bonito, no tiene que ver con que la iglesia los cultos se celebran, oración, bienvenida, 2 canciones de alabanza, 2 de adoración, ofrenda, enseñanza. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y parte de este plan es que nosotros, como hijos de Dios, demos a conocer la sabiduría. Cristal Flores, gracias por estar con nosotros en este video. Compártalo. Dar que a través de nosotros la sabiduría y el poder de Dios se dé a conocer. Que esta sabiduría de Dios se dé a conocer a través de nuestras vidas. Que la gente vea que nosotros, como hijos de Dios, poseemos una sabiduría que no procede de lo que yo aprendí en un seminario, que no procede de lo que yo estudié, sino que procede de lo que Dios ha puesto en mi corazón, de lo que Dios ha puesto en mi vida, de lo que Dios ha depositado en mi espíritu. Porque eso es lo que Pablo está diciendo, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, esto no es por medio de los pastores, no es por medio de los apóstoles, no es por medio de los profetas, no es por medio de los evangelistas, no es por medio de los maestros, es por medio de la iglesia. Y aquí en la iglesia no solo son los apóstoles, los profetas, los pastores y los evangelistas. En la iglesia es toda aquella persona
que tiene a Cristo en su corazón. Es toda aquella persona que tiene al Rey de Reyes en su vida. Es toda aquella persona que posee la vida de Dios, que se le fue impartida la vida de Dios. Hermana Julia Escoto, hasta Jojona, gracias por estar viendo este video. Espero que llegue hasta el final, compártalo. Ahí me saluda a todos los hermanos con los que estuvimos trabajando en aquellos tiempos. Es un privilegio pues que esté con nosotros viendo este video. Reformarnos al propósito eterno tiene que ver en cambiar mi mentalidad. El propósito de Dios no está detrás de un púlpito. El propósito de Dios no está en ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. El propósito de Dios es que Él se dé a conocer, como escribí en mis notas y lo repito para que se le quede grabado. Pablo lo que está citando es la intención original de Dios, que es darse a conocer con toda la plenitud de su poder y su multiforme sabiduría, tanto a los poderes celestiales como a los terrenales. Entendiendo mejor esto, tenemos que tratar de manifestar este propósito de Dios a nuestras vidas. Y eso es básicamente lo que Dios tiene al hablar de traigo 4, si no me equivoco, 5 puntos. No creo que me dé tiempo para verlos todos. Ya solo tengo media hora. Pero debemos de entender, amados hermanos, de que la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta, es darse a conocer a través de nosotros, es darse a conocer a través de usted. Que cuando la gente lo vea a usted, vea a Cristo. Que cuando la gente le escuche hablar a usted, escuche hablar a Cristo. Que cuando la gente vea tratar a sus hijos, vea a Cristo tratando a sus hijos. Que cuando la gente vea tratar a su esposa, a su esposo, vea a Cristo tratando a su esposa o a su esposo. Porque el propósito eterno de Dios, reformar el propósito eterno de Dios, es simple y sencillamente dar a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. En segundo punto, vamos a tomar los pasajes del principio. No los voy a leer porque ya los leímos. Pero aparte de reformarnos al propósito eterno, tenemos que reformarnos al origen de este propósito eterno. El origen de este propósito nace en la voluntad de Dios, en su amor. Y Él se propuso en sí mismo. Él dijo: voy a manifestar mi designio eterno. No tiene que ver con cómo hacemos las reuniones, qué liturgia seguimos, en cuáles creemos y en cuáles no. Es más un asunto de decisión soberana de Dios, que en su amor se originará este propósito. No podemos ganar puntos extras para llegar, sino rendirnos a su beneplácito. La religión nos ha enseñado mal sobre los planes de Dios y por la ignorancia caemos en estas malas enseñanzas. Reformarnos al origen de este propósito eterno es reformarnos a dónde nació este propósito eterno. Este propósito eterno nació allá por el Génesis, cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y dice, mire que esto ya lo hemos escuchado varias veces, pero quiero volverlo a citar. Carolina Aguilar, gracias por estar viendo este video. Ahí me saluda Francisco, que ya no sé nada, ya días no sé nada de él. Bueno, ni de ustedes, la verdad. Pero espero que esté hasta el final. Cuando viene Dios y hace las aves, le habla al cielo. Cuando hace los peces, le habla al agua. Cuando hace las plantas, le habla a la tierra. Pero cuando hace al hombre, se habla a sí mismo. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Reformarnos a los orígenes de este propósito eterno es reformarnos a entender que nosotros fuimos creados no para tener una vida ajena a Dios en esta tierra, sino que fuimos creados para tener una manifestación de la vida de Dios a través de nosotros.
Reformarnos al origen es que originalmente el hombre fue creado para esto, para manifestar a Dios en todas las áreas de su vida, manifestar a Dios en su matrimonio, manifestar a Dios en su trabajo, manifestar a Dios en todo lo que hace, en todo lo que emprenda, manifestar a Dios en todo lo que hable, manifestarle a Él en todo lo que tenga, porque Él, eso fue lo que Él quiso. Dice, Él creó al hombre no porque no tenía nada que hacer y no porque se le ocurrió hacerlo. Él creó al hombre porque quería manifestarse a través de Él. Y ese es el origen del propósito eterno. Ese es el origen de ser cumplir la voluntad de Dios. Gaby Toledo, bendiciones. Gracias por estar viendo el video. El origen de este propósito nace en la voluntad de Dios, en su amor, en lo que Él se propuso en sí mismo. Él dijo, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es que alguien se lo sugirió, Él mismo hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él tomó ese designio, Él tomó esa decisión de hacernos a nosotros como Él quiso que nos hiciera. Por eso, el reformarnos a los orígenes de este propósito eterno es reformarnos a entender de que usted y yo fuimos creados en el amor de Dios, fuimos creados en el propósito de Dios y cada uno de nosotros fuimos metidos a este propósito. Y entonces usted me preguntará, entonces ¿por qué no me va bien? Usted me preguntará, entonces ¿por qué no me sale bien aquello? ¿Por qué no me sale bien lo otro? Simple y sencillamente porque no entendemos, no hemos tenido el ingenio de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? Toda su vida está metida en el propósito de Dios. Si nos vamos al Salmo 139, no me acuerdo qué versículo, pero el Espíritu Santo me pide que lo diga. Mi embrión vieron tus ojos cuando estaba siendo formado en el vientre de mi madre. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que habían de ser formadas sin faltar ninguna. Otra versión nos dice, en tu libro fueron escritos todos mis días sin que existiera aún uno de ellos. Me pregunté, ¿quién era yo cuando yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre? No era malo ni era bueno. No tenía nada de qué avergonzarme. Es más, no era ni siquiera nada extraordinario. Pero la Escritura me dice, mi embrión vieron tus ojos. Apenas usted, apenas yo, éramos un embrión y Dios nos estaba viendo. Porque Él tenía un propósito. Él nos estaba viendo y estaba. Carlos Herrera apenas es un embrión, pero su primer día puede hacer esto, su segundo día esto, su tercer día esto, cuarto día esto, quinto día esto. Porque en su libro estaban siendo escritas todas aquellas cosas que habían de acontecer. Y muchas veces nos preguntamos si estamos metidos en el propósito de Dios, ¿por qué no me salen bien todas las cosas? Pueden ser por tres cosas. Malas decisiones, porque Dios le está formando, o porque el enemigo tiene metidas sus manos. Carlos Reyes, gracia y paz, hasta allá, al norte, creo que todavía estás allá. Qué bueno que estés viendo el video. Tenemos que entender, amados hermanos, que todo lo que acontece a nuestra vida, como les decía anteriormente, tiene tres fuentes. Malas decisiones porque Dios nos está metiendo un propósito o porque el enemigo tiene metidas sus garras ahí. Pero viene la palabra y nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ya no se pregunte por qué me salen mal todas las cosas. Mejor pregúntese, ¿qué parte del propósito eterno tengo que entender por qué me está aconteciendo esto? ¿Cuál es el origen
de esto que me está aconteciendo? ¿Eres tú, Señor, que me está formando? ¿Soy yo que tomé malas decisiones? ¿O hay algún espíritu inmundo que tiene metidas sus manos ahí y que quiere molestarme? Eso lo va a entender solo usted y yo. Solo usted y Dios, perdón. Yo no tengo todas las respuestas. Pero tenemos que reformarnos, que el origen de este propósito eterno es la voluntad de Dios en nosotros. Su amor, su misericordia. Tanto amor que dice la Escritura que aún conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, estábamos siendo apenas formados y Dios ya nos estaba viendo. Pregúntese, ¿qué tan importante soy para que Dios, cuando estaba siendo formado, me estuviera viendo? ¿Qué tan importante soy para que Dios estuviera escribiendo su propósito eterno en su libro? Conocerlo, entenderlo, no depende de una hora de programa que estamos viendo hoy. Depende de cuánto usted quiere buscar de Dios y preguntarle a Él: Señor, ¿qué tienes para mi vida el día de hoy? ¿Qué tienes para mi vida el día de mañana? Ya entendimos que hay que reformarnos al propósito eterno. Ya entendimos que hay que reformarnos a los orígenes de este propósito eterno. Ahora vamos a enfocarnos en reformarnos al punto central de este propósito eterno. ¿Sí? Este propósito eterno tiene un punto central. El punto central de este propósito es hacerse conocer por nuestro Señor Cristo, que le conozcamos a Él como Padre a través del Hijo. Cristo lo expresó en varias ocasiones y dijo: me han visto a mí, han visto al Padre. Las obras de mi Padre son las que yo vengo a hacer. Alguien me decía hoy: no somos dignos de lo que Dios nos ha dado. Inmediatamente pues no pude contenerme y le dije: hermano amado, debemos reformar nuestro entendimiento. Quizá en nuestra naturaleza pecaminosa no nos creamos dignos, pero nosotros ya no deberíamos de decir no soy digno. Y les cité algunos pasajes para cambiar su percepción de la dignidad. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. El punto central de este propósito eterno, es darse a conocer, hacerse conocer no por lo que yo me haya ganado, no por lo bueno que yo sea, no porque yo me porté bien, porque yo ayuno 40 días, porque ayuno 40 noches, porque yo oro 3 veces al día, y no digo que no hay que hacer eso, sino que le estoy diciendo que el punto central, al reformarnos al punto central de este propósito eterno, es entender que yo ya fui reconciliado con Dios, que ya no me toma en cuenta mis transgresiones, ya no toma en cuenta mi pecado, que ya fuimos reconciliados con Él. Muchas veces nos sentimos indignos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hermana Mirna, bendiciones.
Gracias por estar viendo el video. Ahí compártalo para que todos seamos edificados. Compartiré el enlace a Maite también para que sea edificada. Ahí me la saluda. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Amado hermano, amada hermana, usted ya no tiene que decir no soy digna de lo que Dios me ha dado. Quítese eso de su mente. Reformar eso de nuestro pensamiento. Ay, Señor, es que yo no me merezco esto, que tú eres tan bueno y yo soy tan mala. Dios no le da las cosas, Dios no le da los privilegios, Dios no le pone a servirle porque usted sea bueno, porque usted sea malo. Dios le da el privilegio de servirle porque Él le reconcilió con Dios. Cristo le reconcilió con Dios y ya no le tomó en cuenta sus transgresiones. El punto central es que lo que tenemos en Dios no es por mis méritos, no es por mi estudio teológico. Lo que poseemos en Dios, el punto central de este propósito eterno, que todo lo que Dios nos ha dado, lo que nos va a dar y lo que ya nos manifestó, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que yo hice, tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario nos reconcilió con Él. Usted es otra criatura. Somos otra criatura. Y Dios nos reconcilió. Y Cristo nos reconcilió con el Padre. A ver, este pasaje arroja un poco de luz para entender el propósito eterno y la actitud que deberíamos de mantener como escogidos de Dios, a tal grado que Dios nos hizo embajadores de su reino para entrar a reformarnos al propósito eterno. Debemos entender que no hay nadie indigno, hermano. Usted no es indigno. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. En muchas congregaciones tenemos ministerio de alabanza, ministerio de teatro, ministerio de niños, ministerio de caballeros, ministerio de damas, ministerio de qué, ministerio de actividades, ministerio. ¡Hey, Dieguito, hijo! Gracias por estar con nosotros en el video. Javier Viera, que Dios te siga dando la gracia para seguirle sirviendo. Y estos son funciones, y digo que no, y no digo que estén mal en la congregación, pero la Escritura a mí me dice que solo tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos ministros de la reconciliación. Nosotros somos ministros y somos llamados a reconciliar al mundo con Dios a través de la obra de la cruz de Cristo. Si a nosotros ya se nos manifestó la obra de la cruz, si a nosotros ya nos manifestó el poder de la cruz, si a nosotros ya se nos manifestó la gracia de la cruz, entonces ya fuimos hechos ministros de la reconciliación. Y Dios no tomó en cuenta nuestros pecados para hacernos ministros de esta reconciliación. Nos hace embajadores de su reino. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. 10 minutos. Y no me dio tiempo de terminar. Ya no hay condenación. El punto central es de que yo soy ministro de la reconciliación. El punto central es que yo soy ministro de Dios para reconciliar al mundo. Y con esto pues termino con el punto número 4. Reformando el medio. El medio para que este propósito eterno se dé a conocer somos nosotros, la iglesia. Y para entender la iglesia debemos entender que no es iglesia. Iglesia no es un club social. La iglesia no es una organización sin fines de lucro. No es una congregación de personas.
No es un sinfín de ritos, liturgias y costumbres. No es un programa de 2 rápidas, 2 lentas, ofrendas, anuncios, prédicas. No es un templo donde caben muchas o pocas personas. No son pensamientos ni ideas humanistas. No son doctrinas de hombre. No es ningún tipo de religión. El medio para llevar a cabo este propósito somos nosotros, no como individuos, sino como iglesia. Para poder comprender esta reforma debemos quitar de nuestra mente lo que no es la iglesia. La iglesia, espero que entendamos el punto que seguimos. Si reformamos en nuestro entendimiento el concepto de iglesia, vamos por un buen camino de inicio y ese cumplimiento de este propósito eterno. Es necesario entender quién es la iglesia para enseñarle un poquito de historia. Cuando Jesucristo se encontraba con sus discípulos en la cruz del cuando estaba platicando y hace una serie de preguntas y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro profeta más. Entonces viene y le hace otra pregunta más específica y le dice, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces él les contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene Jesús y le responde, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. La palabra eclesía es la que se usa para decir iglesia, y para que entienda un poco, eclesía, el nombre iglesia, los apóstoles lo conocían bien, porque en ese tiempo, cuando le hace estas preguntas, Jerusalén estaba en una situación en que estaba siendo gobernada por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Imperio Romano? Cada nación o cada ciudad que conquistaba, afuera ponía una comisión de los generales, de representantes de Roma, y eso le llamaban eclesía. ¿Y qué es lo que hacía la eclesía de Roma frente de las ciudades que conquistaba? Hacía el deber de la eclesía de Roma, esas comisiones de Roma, era hacer que la ciudad conquistada ejerciera y pusiera en práctica las leyes que Roma establecía. Entonces, cuando viene Cristo y le dice, sobre esta roca edificaré mi eclesía, le está diciendo, voy a establecer esto en tu vida para que las leyes de mi reino se establezcan en tu vida. Cuando yo entiendo que la eclesía es la representación de Cristo en la tierra, que la eclesía se rige por el reino, por las leyes del reino de Dios, y cuando lleguemos a entender esto, entonces la eclesía va por un buen camino de reforma. Porque la eclesía no son liturgias, no son club social, no es lugar donde voy a alabar al Señor. La eclesía es la representación de Dios en la tierra. La iglesia, la verdad, en primera instancia, la verdadera iglesia de Cristo tiene una naturaleza que se llama naturaleza divina. El apóstol Pedro lo notificó en su segunda carta, capítulo 1, verso 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia. Lo que tenemos que entender que esta iglesia, que usted y yo como iglesia, usted y yo como eclesía, tenemos una naturaleza divina y somos regidos por las leyes del reino de los cielos. Somos regidos por estas leyes que Dios estableció en nuestros corazones. Que en algún otro momento Samir Cano, gracias por estar viendo el video, ya casi se me está acabando el tiempo. Debemos de entender de que yo soy iglesia, amados hermanos. Y esta iglesia está establecida con las leyes del reino. Yo soy iglesia y esta iglesia tiene un solo propósito: manifestar a Dios y hacer cumplir las leyes que el reino de Dios
estableció para nosotros. Este propósito eterno no está en una hora de programa. Este propósito eterno está escrito en nuestros corazones. El conocerlo, el entenderlo y el llevarlo a cabo depende de cuánto yo quiero conocer ese propósito que me trajo a la tierra. Porque yo no vine a la tierra a cumplir un propósito. Cámbiese eso de su mentalidad. Porque en el reino la frase es: el propósito eterno de Dios me trajo a la tierra a manifestar a Dios, a manifestar a Cristo. Como iglesia, amados hermanos, tenemos la función de manifestar a Dios en todo lo que hacemos. Nosotros no estamos llamados a alcanzar almas, porque las almas las alcanza Dios, las alcanza Cristo, o las alcanzó Cristo con su sacrificio. Nosotros somos llamados a dar la palabra de la reconciliación, a notificarle al pueblo que hay un propósito eterno que lo trajo a la tierra, a notificarle a la gente que hay un Cristo que murió por él. Cuando nosotros damos la palabra de la reconciliación, entonces Cristo se encarga de alcanzar las almas que nosotros les hemos dado la palabra de la reconciliación. Ustedes, iglesia, tiene un solo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación tiene un solo propósito. Y no es ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, sino que el propósito es manifestar a Dios en toda su plenitud, en todo su esplendor y en todo su poder a través de nuestras vidas. Que Dios le guarde, amado hermano, y pues espero que haya sido edificado con esta palabra, y dejamos pues a mi hermana ahí. Amén, así es. Gracias, pastor. Bueno, realmente que ya tiempo no escuchaba una prédica así, fíjese. Bendito el Señor, amada. Sobre reforma, y realmente es como que venir a recordar otra vez aquellos tiempos, muchas cosas que Martín Lutero vino y estableció, ¿verdad? Y donde la iglesia... Que solo fue un salto para poder poner la iglesia donde tiene que estar. Un salto, un hombre que Dios lo usó en su momento, ¿verdad? En el año 1500. Y bueno es escuchar esto. Gracias, pastor. Gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Gracias por los que han estado pendientes ahí. Gerson Daniel García Colón, bendiciones, pastor. Que el Señor le bendiga a Gerson. Hermana Normita Maya, bendiciones, amada. Por aquí el hermano Jaime Rodríguez, el pastor Jaime Rodríguez, ¿verdad? Bendiciones, pastor Jimmy, ¿verdad? Jimmy Rodríguez, hermana Mari Durón, que el Señor me le bendiga en grande. La hermana Saidi Marina Vázquez, que el Señor le bendiga. Gracias por aquí, dicen excelente prédica, bendiciones, amén, gloria a Dios. Y bueno, qué bendición esta palabra, realmente que es edificante, edifica al pueblo. Y como le digo, una prédica que de esas que ya días no escuchaba, ¿verdad? Y es que siempre necesitamos recordar. Por eso es la enseñanza y la prédica, porque nos hace recordar lo que se nos olvida. Hay que por estar eso constante. Pedro decía, aunque yo sé que todo esto lo saben, decía, esta es versión Carlos Herrera 2023, pero quiero exhortarlos para que sean confirmados en la verdad presente. Y la exhortación no tiene que ver tanto con regañar, sino que la exhortación tiene que ser con recordar con autoridad. Entonces, cuando viene Pedro y nos dice exhortar a ser confirmados en la verdad presente, que realmente es una verdad que ha sido eterna. Amén. De que lo único que Dios quiere es manifestar la iglesia, manifestarse a través de la iglesia. Más que templos, más que mega iglesia, es que nosotros como individuos podamos manifestar a Cristo en todo lo que hacemos. Y es de la manera en que la gente va a creer. Jesucristo decía, que sean uno como yo soy en ti, para que la gente crea que tú me enviaste. Amén. Entonces es parte de lo que tenemos de reformar, pues, porque fuera de lo que son liturgias, y es
reformarnos a que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra, somos embajadores de Cristo en la tierra, porque somos la extensión del reino que Él estableció a través de la obra de la cruz. Amén, así es. Gracias, pastor. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes que nos han estado escuchando también ahí vía la aplicación en la página web www.lavozdelavendicion.com. Gracias por esa fiel sintonía. Pastor, palabras para despedirse esta tarde. Bueno, gracia y paz nuevamente, pues espero que hayan sido edificados. Creo que esta frescura del Espíritu. Mire, yo soy de las personas que yo pienso que cuando una palabra viene revelada por el Espíritu, la gente no sale igual. Y espero que usted después de esto vaya con una mentalidad reformada y que usted entienda las cosas desde los lentes del propósito eterno de Dios. Entender que si está en dificultades, que si está en problemas, si tiene X, Y, Z, enfermedad, cualquier cosa, esto tiene que ver con el propósito eterno de Dios. No se desanime, siga adelante. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. No se sienta indigno. No sé por qué siento en mi espíritu que hay mucha gente que no ha querido servirle al Señor o no ha querido adquirir lo que Dios le ha dado, porque muchas veces, ay, santo, siento su presencia, porque muchas veces está enfocada en el pasado. Y déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que está pasando esto, su pasado ya no tiene que ver con lo que Dios estableció por usted, porque no lo hizo por lo que usted es o por lo que usted ha hecho, sino porque Él lo designó en su propósito eterno. Todos los que vivimos atrapados en el pasado y no servimos al Señor como queremos por culpa del pasado, despójese de eso y no se diga indigno, porque usted y yo somos ministros de la reconciliación, no porque yo lo quise hacer, sino por designio y voluntad de Dios en nuestras vidas.